A todos y todas. Vamos, vamos a presentar la sesión de hoy. De antemano, pues muchas gracias a todas las personas que se dieron cita hoy, que están dedicando este tiempo en medio de esta pandemia todavía para poder coincidir y para poder pues dialogar un poco. En la sesión de hoy, Lalo, si me dejas compartir la pantallita, por favor. Ahí estamos ya. Listo. Entonces, voy a presentarles un poco la sesión de hoy. Hoy tenemos un invitado, un invitade aquí especial justamente del movimiento de 100.000 Poetas por el Cambio, de los organizadores y de los fundadores también para el capítulo de México. Entonces, como hemos visto la sesión pasada, un poco el objetivo de acá es revisar también las diversas poéticas disidentes dentro del movimiento global del que junto con la colectiva Poéticas formo parte también. Y como les decía la vez pasada, esta es la primera vez que hacemos una revisión de este tipo pues, del propio movimiento. Estamos revisando nuestro andar en el camino y también nuestros propios pasos en este sentido. Entonces para mí pues es un gusto y también eh, una provocación para que sigamos invitando a más personas a participar en este movimiento, es un movimiento global, sigue abierto y el foco de nuestras reflexiones tiene que ver con el desarrollo de narrativas masculinas, otras narrativas posibles. Tenemos 4 sesiones de trabajo, nuestras sesiones son de 2 horas, es muy poco tiempo, aproximadamente vamos a trabajar 1 hora y media para poder dialogar más tiempo. Yo espero que la sesión de hoy justo podamos dialogar más tiempo, no solo por los temas, sino porque tenemos un invitado en este sentido. Y hoy vamos a revisar un poco el, la narrativa masculina como un espacio para habitar, entendiendo, bueno, pues atendiendo también al contexto que estamos viviendo de manera digital. Solamente como recomendación para el trabajo, ya saben que vamos a activar el chat para algunas reacciones, para algunas preguntas, si es que es su necesidad, y solo hasta el final de la sesión, para que no hagan trampa, eh, el chat va a ser utilizado solamente para que se registren en su nombre y su dirección, pues para cuestiones de asistencia del curso. Por supuesto, los comentarios y las reacciones pueden ser en cualquier momento del curso y como bien dice Lalo, pues la solicitud es que sean breves. Y bien, pues quiero presentar la sesión de ahora y un poco cómo vamos a trabajar ahora. Cuando hablamos de narrativas masculinas, el objetivo de nuestro trabajo es también dialogar y reflexionar sobre las poéticas disidentes. El movimiento que presentamos, 100.000 Poetas por el Cambio, tiene mucho que ver con esto. Es un movimiento de poesía, de poetas profesionales y no profesionales, amantes de la lectura, amantes de las letras también. Entonces es una, dijimos la vez pasada, es una organización que nació, creció y se sigue desarrollando desde hace 10 años de manera horizontal. Nos ha enfrentado y nos ha confrontado en muchos sentidos organizacionales, pero también pues de cómo compartir esta pasión por las letras, por la escritura, pero también con el artivismo, con las posiciones y con los anhelos y los sueños que cada una de las personas, y yo podría decir tranquilamente, pues que sí son más de 100.000 personas las que están en ese movimiento, y pues este año celebramos 10 años del nacimiento de ese movimiento. Entonces, vamos a tener a Canuto Roldán, un invitado de lujo en este espacio, al cual le agradezco de antemano, pues no solo su disposición, el tiempo que tiene acá para dedicarnos y para charlar con nosotras. Un ejercicio de escucha radical, un poco de los ejercicios que hemos hecho. Muchas de las personas que han participado en otros septiembres, quizá en talleres y en acciones poéticas, ya lo conozcan. Él ha coordinado muchos talleres también junto conmigo en el Museo de Memoria y Tolerancia de manera presencial, haciendo ejercicios de voz, haciendo ejercicios poéticos. Y hoy lo he invitado no solo porque es parte del movimiento y de los organizadores y de los fundadores, sino porque él encarna, a mi muy humilde opinión,
una poética disidente. Y en estos 10 años ha transformado junto conmigo y junto con otros y otras a nuestro alrededor cómo estamos viendo la realidad y cómo estamos viviendo también nuestro ejercicio pues poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues para mí siempre es un placer coincidir con él, es una persona adorable y bueno, yo me podría aventar horas hablando de su trabajo y de lo que él significa para mí, pero es importante para mí, dado que él tiene algunos otros compromisos laborales, en algún momento, bueno, pues va a abandonar la sesión, lo anuncio de una vez para que no se ofendan ni para que no haya malos entendidos. Vamos a tener este ejercicio de escucha radical y un poco la conversación con Canuto. Después vamos a abrir el micrófono para recibir reacciones no solo al trabajo de Canuto, sino para algunas preguntas e inquietudes que desde la sesión pasada estuvieron ahí planteadas por el grupo. Y hacia el final, digamos, después de ese intercambio, yo voy a tratar de posicionar un poco desde dónde podemos hablar de una narrativa masculina, la importancia de narrarnos y cuál es el papel, no solo en el trabajo que yo desarrollo, sino en otros modelos que comparten otros colegas que tienen círculos de hombres. El ejercicio de narrarnos, de escribirnos, de habitar la palabra y de pues compartir desde un lugar y desde una posición identitaria como hombres, ¿no? Entonces, esa reflexión que hacemos juntos y juntas y juntes con todas las personas con las que nos relacionamos, también es importante traerla a este espacio. Entonces, pues sin más preámbulo, yo aquí traje, igual que la vez pasada, una pequeña semblanza de Canuto Roldán, que él se define como un poeta marica del spoken word. Es miembro, como dije, fundador de la colectiva Poéticas, que es una colectiva con la que trabajamos acciones poéticas comunitarias. Es también miembro organizador y fundador del movimiento 100.000 Poetas por el Cambio, que este año cumple 10 años ya de trabajo a nivel global. Es coordinador también del Slam Queer, que también es algo que yo le he pedido un poco que nos comparta, que es un circuito nacional de Poetry Slam MX, del Avia Ayala Poetry Slam, que también es estas posiciones desde el sur. Muchas personas que ustedes ya han estudiado o ya saben eh, a qué nos referimos cuando hablamos de epistemologías del sur o de lugares del sur, y los que no, pues ahora lo vamos a conversar sin ningún problema. Y por supuesto, cuando yo lo conocí, pues era uno de los poetas más jóvenes que yo conocí en mi vida, junto con otros colegas que afortunadamente a 10 años siguen trabajando en 100.000 Poetas por el Cambio. Y algo que me interesa mucho platicar con Canuto y bueno, invitarle a que él lo comparta con el público de esta sala, tiene que ver con esta poesía sobre violencia afectiva sufrida por la comunidad LGBT y sobre todo estas acciones poéticas y esta formación que él tiene con grupos de distintas edades, de distintas clases, donde enseña cómo el erotismo y el afecto es también un acto reparador y es un acto, digamos, de resistencia contra el patriarcado y contra el orden de género. De entrada, la invitación de Canuto responde también a que podamos disfrutar de primera mano del trabajo y de la creación desde posiciones no hegemónicas de la construcción de poesía y del sentido de las letras, ¿no? Baste decir que el trabajo de Canuto va más allá de lo que yo hago con el lenguaje. Yo no soy literato ni soy poeta, pero trabajo con el lenguaje en los cursos y en los talleres con hombres justamente para la construcción subjetiva. Y un poco a eso es a lo que he llamado un poco a reflexionar en estos pequeños momentos. Y bueno, si tienen a bien, no sé si, bueno, ya introduje a Canuto, está aquí conectado. Por favor, ahí puedes saludar al público, Canuto. Hola, pues muchas gracias, Toño, por esta invitación. Siempre subrayo, abrazo tus palabras. Siempre es muy, muy bello, muy necesario cuando nos juntamos para
para ahora podemos nombrarlo en este episodio del año 2020 de Así escucha es. radical, ¿no? De estar cerca, de escucharnos. Y bueno, pues, ¿qué les voy contando? Vamos compartiendo. ¿Cómo nos sugieren? Si quieren, ¿vas a utilizar la pantalla? ¿Quieres que la deje de compartir o así nos quedamos? No pienso utilizar la pantalla. Quiero compartirles algunas preguntas detonantes y a partir de eso algunos textos propios y de otros poetas maricas que me interesaría mucho socializar. Pues la sesión pasada uno de nuestros asistentes nos preguntaba que qué es un poeta marica. ¿Por qué no empezamos un poco por ahí? Nos dices así a las personas que no tenemos ni idea qué sería un poeta marica. Está escrita con K también, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida y Claro. en tu desarrollo? Claro, pues bueno, tiene que ver con desde mi trayectoria de vida y desde mi ejercicio poético como artivista. Reivindicarme como un poeta marica significa hacer visible, ¿no?, las identidades no binarias o disidentes de sexo y género, ¿no? Ustedes sabrán que hablamos del mundo cisgénero, es decir, de cómo existe un sistema que soporta, que sustenta dinámicas de socialización binarias, es decir, identificadas como lo masculino y lo femenino, ¿no? Esos dos polos, como ustedes pueden imaginar, borran o invisibilizan una infinidad de espectro que puede haber entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y como mi cara justamente, mi cara, mi voz, ¿no? O sea, todo lo que conforma el aparato de la performance del día a día, es decir, subrayo, mi cara, mi gesto, mi voz, ¿no? Todo lo que se escapa y se fuga de lo meramente masculino y de lo meramente femenino en su sentido más hegemónico. En ese sentido, pues a manera de, de la palabra queer en inglés, ¿no? Que había sido utilizado como un insulto de parte del mundo cis normado, es decir, el binario, el que sustenta que solo se puede ser hombre o mujer, usaban un insulto para amedrentar, para visibilizar con el fin de castigar a una identidad que no era ni lo uno ni lo otro, ¿no? Queer, lo raro. Ujú. Evidentemente, cuando yo camino aquí en el barrio, en la calle, no espero que alguien me grite queer como manera de insulto, ¿no? Sino más Claro. bien seguramente lo que me gritarán o si recordamos, por ejemplo, los años escolares del nivel básico y etcétera, lo que usábamos era decir marica, puto, ¿no? Maricón, mariposón, y así un sinfín de categorías que precisamente se escapan de lo masculino y lo femenino. Claro. Entonces, en un giro, en un momento de reivindicación y de lucha política, decimos, bueno, pues tú me has dicho marica y sí, no soy hombre, no soy mujer, soy marica, ¿no? Sí, Ujú. es verdad, así es, existe esto otro, ¿no? Tú mismo lo has visto, lo has nombrado y ahora lo nombro yo. Y cuando lo nombro yo, pues ya no es un insulto, ¿no? Es algo que me permite abrirme este paso, sostener otras voces y generar un espacio de escucha para otras voces maricas, ¿no? Por ahí empezaría diciendo que es una voz marica, otras voces maricas que también pueden existir en la poesía. Sí, de hecho, esto que nos planteas es bien interesante porque han de saber todas las personas que nos ven y del grupo. Algunas ya saben, digamos, sobre teoría de género, otras no tanto, pero justamente cuando nosotros hacemos el curso desde las masculinidades, estamos hablando desde una teoría crítica de género.
Desde esa teoría crítica de género, decimos que todas las sociedades alrededor del globo, de manera global, igual que el movimiento de 100.000, organizan la vida y la reproducen a partir de ese sistema binario, de otorgar roles diferenciados a hombres y mujeres y de solo reconocer tanto cultural, políticamente, institucionalmente, espacios para hombres y para mujeres. De tal suerte que hemos dicho en otros espacios, nuestra especie a nivel biológico tiene 3 sexos por lo menos reconocidos, aunque hay otras teorías distintas. Estamos ante ser hombre, ser mujer o ser intersex. Es decir, estamos hablando de cuerpos que han nacido con vulva, que se socializan como mujeres, cuerpos que han nacido con pene y que se socializan como hombres, y cuerpos que tienen, digamos, ambos, en distintos porcentajes y de distintas maneras, ambos sistemas reproductores biológicos de nuestra especie y que se socializan como intersex, digamos, desde lo políticamente correcto. Pero algo que hemos visto en los talleres y en los cursos es que la identidad de hombre tampoco la habitamos. Cuando la mayoría de nosotros en la calle dicen, todos los hombres son unos machos, todos nos ofendemos, lo cual quiere decir que sí habitamos la identidad de hombre, pero a veces cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de género, cuando hablamos de diversidad, y decimos, no, pues yo no soy macho, no, pues yo no soy hegemónico. Entonces es importante retomar esto que dices. Los movimientos de la disidencia sexogenérica son el resultado de movimientos sociales de resistencia a lo que llamamos un orden de género reconocido y que es hegemónico y que tiene nombre y apellido y que es el modelo heterosexual. Por eso hablamos de lo heteronormado, ¿no? Es decir, que las instituciones solo reconocen en la figura y en la cultura de lo heterosexual eh, lo único reconocido como viable, como bueno, como deseable, como, digamos, aspirable, y niegan sistemáticamente a través de las instituciones, de la lengua, de las representaciones culturales, de la imagen, toda otra forma de habitar la identidad de hombres. Por ejemplo, hombres que quieren vivir solos y que tienen hijos e hijas. En algunas zonas geográficas de nuestro país, esto sigue siendo motivo de crítica, de burla, de sanción social. Es decir, ahí hay un montón de cosas que seguramente conocemos y como bien dices, lo marica a nosotros, todo mundo lo conocemos, pero para nosotros social, culturalmente, no es reconocido, no es institucional. Entonces, cuando las personas lo reivindican, estamos ante la existencia, permítanme un poco el término, de la cultura marica aquí entre nosotros, aquí y ahora. Entonces, un poco la idea del taller es también, y de compartir estos trabajos que se hacen desde esa posición, interpelar un poco la posición hegemónica del hombre. En muchos grupos de hombres con los que trabajamos, cuando tenemos el ejercicio de posicionarnos como hombres e indagar qué tipo de hombre soy, si soy hegemónico, si soy un poco más aliado, etcétera, muchos de nosotros no tenemos palabras o muchos de nosotros no tenemos conceptos o representaciones de qué tipo de hombre soy. Sin embargo, frente a Sí. una presencia marica, todos tenemos alguna práctica o algún conocido donde nos hemos aliado justamente para sancionar, para hacer chistes. De hecho, se siguen haciendo chistes aquí y ahora en muchos espectáculos y en la televisión abierta, en canales abiertos, en literatura, en un montón de soportes culturales, se siguen haciendo chistes de prácticas amorosas distintas a la hegemónica, para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos has preparado para hoy, Canuto, un poco para compartir qué sería un poco el trabajo de un poeta marica en este sentido? Sí, pues bueno, primeramente, bueno, veo que ahí Mónica pregunta algo. Cisgénero sería la manera en que podemos abrir un espacio en el lenguaje y en el sistema a las personas trans. ¿A qué me refiero? Cuando las personas trans, es decir, las personas que habitamos una identidad sexogenérica no masculina y no femenina, sino diferentes puntos, transitamos de uno al otro, puede ser una mujer trans, un hombre trans o una persona no binaria, para poder referirnos al mundo heterosexual que no desea transitar
en su género, entonces decimos, ah, pues existe el mundo cisgénero. ¿Y por qué se nombra? Porque lo que no se nombra no existe y se invisibiliza. Se nombra para poder decir el sistema es con C de casa, de cisgénero. El sistema solamente emite documentación para hombre y mujer, pero para todo lo que existimos en todos lados, no. Entonces, ese es mi intento de respuesta a qué es cisgénero. Ahora mismo lo que quisiera compartirles, pues, ¿saben? Entonces tal vez sí pueda compartir un poco de pantalla. Ok, No lo, entonces si quieres no lo déjame. había... Ahí estás ya. También esto que pregunta Mónica es bien Gracias. interesante porque lo que ella dice es lo que queda en medio, es decir, nuestra lectura de la sociedad son solamente en tres partes, ¿no? O sea, hay hombre, mujer y lo que está en medio, que ya sabemos ahora que se llama intersex, políticamente correcto, ni siquiera lo nombramos. Es lo que está ahí en medio, lo que no está. Entonces, para poder visibilizar, como ustedes comprenderán, en términos desde el enfoque de derechos humanos, esto representa un problema porque la jerarquización, no solo entre hombres y mujeres, que son, digamos, como el modelo reconocido de la cultura heterosexual global, hegemónica, sino que hay muchas otras identidades que no son reconocidas, ¿no? Te dejo ahí, Cano. Gracias, Toño. Pues miren, esta es la portada de un fanzine que justamente he elaborado gracias a la colaboración y acompañamiento del Slam Queer, que es un proyecto que ha nacido con la editorial Versonautas, un proyecto tal cual de sustento colectivo y del barrio. En esta foto ustedes me ven el 22 de diciembre del 2017 con un ojo morado y golpes. El cuello aquí tiene una marca de un intento de asfixia, moretones justamente a un costado del tatuaje que llevo en el pecho, donde tengo a una mujer trans, y el poemario se llama Tránsitos y Disidencias. Entonces, bueno, si gustan tenerlo, con mucho gusto podemos socializarlo, para eso está. Nace justamente de la pregunta, bueno, yo quiero decir, apuntando al espacio del sistema, en el sistema no me he sentido muy cómodo para poder nombrar esta rabia y estos dolores, estas violencias que tenemos que... En la semblanza he escrito que sufrimos, ¿no? Pero ahora mismo quiero cambiarlo y enunciarlo no desde el sufrimiento, sino desde cómo sobrevivimos a estos dolores y a esta rabia, cómo lo organizamos, ¿no? Este dolor y esta rabia nace de los tránsitos y las disidencias que vivimos las personas no binarias, ¿no? Y nace este poemario con la intención justamente de hablar, de escuchar las voces que incomodan. Para mí ese es un punto de partida en este momento de la escucha radical. ¿Qué es la escucha radical? Pues es escuchar aquello que te incomoda y escuchar. No contraargumentar, no llegar a una conclusión, no buscar a tener la razón, es acompañar, sentir. Y bueno, mi primer detonante en este momento es este poema que se llama Me declaro loca y en peligro. Nada más por invitarte a gozar de este triste congal en que nacimos. Loca porque yo no nací para amar, aterrada del cariño de mi piel, loca por abrazarte, víbora mientras te bailo, lo caliente, lo cabrón de tragar veneno antes que escupirlo en tus piernas, corazón de loca por ofrendar ceniza. Luego de tanto amanecer y sacudirse el frío, sobrevivir, cantar, abrir la boca, ofrecer la lengua y soltarse el chongo para lamernos la manzana oscura y rezar, rozar, roer el versículo negro, el versi, lo cagado se te quita. Y es que, ¿verdad? Cuántas ganas de agarrarse el ritmo, nomás por ser tierno contigo. No te me vayas recargando esquina a esquina, navegando el fondo en que gozamos juntos, entre cumbias y caguamas. No te vayas ponzoñoso a abrigar el monstruo más cruel, más inconforme, tu pobreza de cariño. Roto tú, bruja yo. Agujereadas ya de todo, no hacen falta flores
La almohada está bien puesta para amordazar gemidos. Si no quieres que el aullar le cante a tus vecinos, tu deriva, tu extravío, al declararte loca. Y cierra con esta convocatoria. Locas, nadie nace sola ni se muere sola. Nacemos en comunidad. En medio de la noche, en cada bar y esquina, nos reproducimos para que nuestras madres resistan, para que nuestros padres enternezcan y nuestra sangre hermane sangre y vecindad. Y bueno, en este texto, justo en este poema, en este sentir que recojo, digamos, es como uno de los poemas que por primera vez me dicen, güey, dilo, o sea, declárate loca, marica, puto en vía pública, ¿no? Y parte de una pregunta muy importante, eh, ¿cómo se reproducen las maricas? O sea, sabemos que el mundo heterosexual se reproduce bajo sus leyes de sistema biológicos, ¿no? Un hombre y una mujer reproducen hombres y mujeres. Y las locas, y las maricas, y las trans, los trans, les trans, les... ¿Qué nos reproduce? Es una pregunta que no quiero que tenga respuesta ahorita. Es una pregunta que pongo para hacer el ejercicio de la escucha radical. En mi propio ensayarme una respuesta, yo diría que para mí, mis tránsitos y mis disidencias se han reproducido a partir de el no querer ajustarme a una norma. ¿Qué norma? La del patriarcado, que rígidamente dice para ser hombre es, por decirlo en un dicho, feo, fuerte y formal, ¿no? Tienes que ser Claro. eso, esas tres cosas, si no, no eres hombre. Y yo creo que entonces, perdón compañeros, pero yo creo que ya varios de aquí, no cumplen con el feo, fuerte y formal. Entonces, pues no son hombres. O eso nos dice el sistema, ¿no? Y nos hace temerlo. El solo hecho de poder un día mirarnos al espejo y decir, pues sí, pues no soy hombre, no soy lo que está esperando el sistema, no tengo un cuerpo fuerte, ¿no? No tengo todo esto que mide el sistema que debe de tener tantos centímetros, tanto de aquí, tanto de allá, mirada fea, fuerte, seria, no ser sensible, es ejercer una sordera afectiva, ¿no? El mundo de la masculinidad requiere una sordera afectiva increíble. Entonces, desde la escucha radical, yo me pregunto en este poemario, dialogo bueno, ¿con qué disiento? Y esas disidencias, ¿a qué tránsitos me llevan? Me siento cómodo allí, me siento segura, mi contexto me permite estar segura. La foto del poemario claramente muestra que no estaba yo en un espacio de confianza y seguridad cuando andaba loqueando en la calle esa noche, ¿no? Más allá de decir como, sí, claro, pues la fiesta y tal, pues no era un espacio para bloquear, definitivamente. En otro ejercicio, ese es un poema. Este otro es un texto más es anterior y bueno, se los voy a compartir. Venga. Señor, es la hora. Toma mi máscara, toma mi cuerpo. Adéntrate en mí que la tierra se convierte en carne y la carne florida escarnece. Solo he estado para ti. Toma esta llaga honda que da vida a nuestras lenguas. Toma cada cuenco y bebe, Señor, herida soy de ti. Mis cauces se vuelven nacederos de tu leche patriarcal. Piérdete en mis pliegues para que no te encuentre. Soy también carne de tu carne, quejumbre y canto de tu verbo, Señor. No sabes lo que haces, pero intuyes bien que nada importa más sino abrazar tu fuerza trepidante con la mía y hacerla florecer en mi garganta. Un bruno pajarear enternecido, palpitar crepúsculo de tus cañadas. Bienvenido, Señor.
Hemos recibido tus liquidantes ganas de inundarlo todo, pero no me ahogo, cabalgo entre tus humedades. Ahora no te doy tregua yo, patada de mula, canino, ágil, hambriento te hago desfallecer. Mi boca quiere más y más probarte los nombres que mi lengua quiera, serpiente audaz, lingual, sismo labial, entre tus cavidades, tierno galopar, entre tus fauces, Señor. Me anonadan tus dedos, la profundidad de los escombros que de nuevo me cimientas entre gritos y ayes. Chíngame más, susurras, y estás bien ojeroso, y no te aflojo el freno. En este texto estaba extrañando a un amorío masculino, muy masculino dentro de su homosexualidad. Como se ve, estoy en el papel, la voz poética está en el papel de la añoranza, del deseo por lo masculino, de servir a lo masculino, de ofrendar mi corporalidad, mi afecto, mi erotismo a un cuerpo masculino. Y al final, mi intento es voltearlo, ¿no? También hackeo yo esa masculinidad y también yo le doy contraataque, ¿no? Eh, como muestra de esos discursos, pues está esta captura de pantalla de Grindr, que tal vez conozcan, que es el Tinder gay, y vean pues las narrativas que se suscitan en el Grindr, ¿no? ¿Eres papá? ¿Eres padre de familia? Tengo una propuesta que te podría interesar. Acá, vergón peludo, ¿no? Ujú. Este, Que hay que pues decir eso. que son prácticas heterosexuales, que eso es bien interesante, porque en esta poética, digamos, o en el lugar de la disidencia, y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante y después, pero también me gustaría que reflexionaran quienes nos escuchan qué sienten, qué es lo que está pasando cuando se nombran las cosas, porque muchas de estas prácticas, estas que expones así tal cual, vienen del mundo heterosexual como norma, tal cual. Hay herencias y justamente lo importante y lo hermoso del lenguaje es que uno puede resignificar. Entonces eso también es bien interesante, ¿no? Entonces, eh, Esto, sí, adelante, adelante. sí, estoy muy de acuerdo. En este poemario, con mucha confianza lo digo ahora, me dio recelo como poder publicarlo porque yo decía, bueno, pues es que se lee, ¿no? Se leen ciertas dinámicas heteronormativas, falocentristas, Ujú. eh, pero pues, ¿qué hacemos? Escucha radical frente a eso. Eso habita en ciertos momentos de nuestras existencias, pueden reincidir, de hecho, no significa que, uy, ya desaparecieron porque los escribiste en un poema y ya, ¿no? Pueden estar allí, reincidir, entonces hay que dialogar con ellos, hay que escucharles, sentirlos para dejar que fluyan, ¿no? Así es. Entonces, bueno, todo este poemario es un acercamiento a eso y las preguntas en torno justamente son, bueno, quería compartir ese y ahora quiero compartirles otro texto más que son justamente acercamientos que me llevan a hablar de la escucha radical hoy. Durante muchos años, o por lo menos 100,000. Creo que no. Estoy compartiendo esta Sí, pantalla. sí, sí. Perfecto. Está- Durante muchos años, ¿sí, sí se ve este poema? Sí, sí, sí. Manifiesto hablo por mi diferencia, es el que está en la pantalla. Exacto, perfecto. Antes de hablar un poco de este poema, lo que quería decir es, en el transcurso de 100,000 poetas, creo que trabajamos mucho, no sé si estés de acuerdo, Toño, en torno a la voz, qué tipo de voz se enuncia, cómo la voz acuerpa, ¿no? Es una voz afeminada, es una voz del barrio, es una voz que tiene un acento y que señala a un cuerpo colonizado, racializado, etc. Y en estos momentos pienso bueno, sí, qué bueno que hemos hecho que estas voces nos alcemos, pero ¿y qué hacemos entonces para generar la escucha, ¿no?
la misma pregunta con respecto a las leyes y las políticas públicas, que bueno, ya tenemos la política pública para eso, y ahora cómo damos el salto para que se haga realidad, Claro, para que ¿no? la gente la conozca por lo menos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, compartiendo un poco de Pedro Lemebel, una loca marica chilena que se ha ido hace un par de años. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esa cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos, con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren en ninguna parte como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Pero eso, por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos abordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solo en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo, y sacarlo y meterlo solamente, hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en las duras de estos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y va a caer, y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a ese tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es para mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras.
Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución desde un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Y tatán, ese gran ¡Wow! poema. ¡Súper! Yo creo que podríamos abrir algunos micrófonos si hay algunas reacciones antes de continuar para no quitarles el sabor de boca. Y si alguno o alguna o algune quiere, sí, justo Gabriela Naya dice qué poema, por supuesto. En algún momento los vamos a compartir para ustedes y van a poder tenerlos, no se preocupen. Nos gustaría un poco, si están de acuerdo, si hay algunas reacciones, si quieren conversar un poco. Por ahí Aló M. Campos alzó la mano, si le podría perdón, abrir el micrófono. Sí, hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, Canuto, me parece excelente. Fíjate que a mí me llevó a tres momentos, fue como una experiencia increíble. De momento fue una incomodidad de pensar acerca de mí con estas palabras, ¿no? Como muy rompiendo un estereotipo. Inmediatamente pasé a una faceta como de reflexión, como mencionó Antonio, ¿no? De resignificar completamente la idea, ¿no? Y entenderme distinto. Y después de esta reflexión fue como un goce, ¿no? Compartir contigo de forma muy empática el deleite al verme eh, envuelto en estas historias. Fue una buena experiencia, te agradezco. Muchas gracias. Quiero leer un post de Giovanni Rodríguez que dice: masculinidad es identidad queer, raro, cisgénero, sistema binario, masculino-femenino, que invisibiliza todas las otras formas, voces, etcétera. Modelo heterosexual es lo reconocido como viable y se niega toda otra forma de habitar. Lo marica social y culturalmente no es reconocido. Cuando se reivindica se hace visible. Cuando se nombra, pues, hombre hegemónico, aliado, marica, etcétera, personas no binarias. Cuando se dice sistema, entre comillas, nos referimos a todos los discursos que reproducimos en los diferentes espacios de este mundo. Dice, sé que no es específicamente a personas, pero es imposible descartar que mis actos, conductas están ahí todo el tiempo, repitiéndolo, fomentándolo, etc. Esta reflexión lo hace escuchando un poco esto y justo, pues es el ejercicio es detonar, el ejercicio es también eh, la escucha radical también tiene la medicina del silencio, del no juicio, de estar en un lugar frente al otro, frente a la otra, frente al otro, asumiendo que ese otro es inclusive puede encarnar el peor de mis males, el peor de mis trastornos, el peor de mis deseos, o simple y sencillamente el mejor de los lugares. En ese sentido, ahí Canu ya les puso el nombre, el texto es el manifiesto de Pedro Lamebel. Y justamente, bueno, pues no quisiera acaparar la palabra, sino más bien invitarles a que reaccionen, a que nos compartan qué sentires hay ahí, qué es lo que se esconde en esa palabra que habito o que nos habita. Queridísimo Toño y hermosa gente, yo tengo que hacer pausa y cambiar, pero si les interesa también el poemario que yo les he compartido, Tránsitos y Disidencias, te lo comparto a ti, Toño, para que Por lo supuesto. socialicen, ¿va? Por supuesto que sí. Y Pues bueno, querido, te adoro, te amo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes trabajo, sé que estás en otras cosas. Eh, quería que te escucharan de primera mano y me parece que fue muy, muy importante. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo y un abrazo. besos y abrazos para todos. Gracias por su escucha radical. Muchísimas Chao. gracias. Muy bien. Si, como ustedes pudieron escuchar, ahí hay trabajos, hay potencia, hay palabras, hay cosas que se nombran y hay cosas que nos pueden hacer sentido o no, dependiendo, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguna reacción adicional, con todo gusto podemos abrir el micrófono. Si quieren compartir algo, por supuesto. Giovanni dice, perdón, eso no era para leer, perdón.
Sabes que yo, bueno, lo leí justamente porque como el programa está siendo grabado, solamente para que se pudiera escuchar. Una disculpa, no era mi intención incomodar. Qué bueno que les gustó. Eh, este tipo de trabajos son con los que pues trabajamos en aula, con grupos, con infantes, con personas distintas. Y para nosotras siempre ha sido un privilegio contar no solo con el talento de poetas como Canuto, sino con el empuje de las y los jóvenes, ¿no? Eh, si hubiera reacciones, por favor me lo hacen saber. Es importante hacerlas por el micrófono en tanto que el programa está siendo grabado, pero en este sentido, la escucha radical pasa también por que muchas de las sensaciones que tenemos cuando los hombres nos preguntamos sobre nuestra identidad, esto hace 20 años era absurdo preguntarnos por nosotros cómo sentimos, qué hacemos, qué decimos. Era prácticamente absurdo, ¿no? No había necesidad de nada. Eh, el tiempo histórico que nos toca vivir, afortunadamente nos obliga, y digo afortunadamente, a lo mejor para otros es incómodo, pero nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre lo que estamos eh, planteándonos como hombres y de qué manera, parafraseando un poco a Canuto, yo diría, el movimiento 100.000 poetas plantea un cambio, sí o sí un cambio. Decíamos la sesión pasada, hemos sido criticados mucho en ese sentido, de que nos dicen que el cambio no es explícito, que no nos posicionamos, que tenemos que nombrar, etcétera. Pero también queremos un movimiento donde todas las personas quepan. Y ese también es un reto. Y es un reto en ese sentido radical, porque implica escuchar al otro, a la otra, aunque no esté yo de acuerdo con él. Es importante también pensar que cuando hablamos de amor y cuando hablamos de relaciones profundas, hablamos de erotismo, estamos hablando de erotismo humano, no necesariamente heteronormado. Nosotros concebimos cultural y políticamente que el erotismo es heterosexual y de eso hay cantidad de novelas, cantidad de poesía, cantidad de cine, cantidad de representaciones sociales y culturales. Y justamente la diferencia, lo diverso, no habita en muy pocas de ellas. También es importante plantear, un poco recupero lo que me ponen en el chat, solamente para que se escuche, justamente, que dice que hay sorpresa de que ahora se están participando las disidencias de las que hemos hablado mucho, ¿no? Hay menos público. Bueno, sí, desgraciadamente, no sé si sea por eso, ¿no? Hemos tenido aquí, por ejemplo, 200 personas. Cuando hablamos de poéticas disidentes, no sé qué se entienda por ello. Es también importante escuchar qué es lo que está entendiendo la gente por poéticas disidentes y desde dónde está leyendo la disidencia. Para nosotras, hablar de disidencia implica la igualdad radical también. Muchas de las posturas radicales que tiene el movimiento, grupos y otros pues colegas, tienen que ver también con posicionamientos indígenas, tienen que ver con posicionamientos lésbicos, tienen que ver con posicionamientos de clase, con posicionamientos de raza, que es importante visibilizar. Entonces, para nosotras es importante plantear que cuando hablamos del hombre o de lo que implica ser hombre, hay una discusión que va más allá digamos, de la preferencia sexogenérica, de la identidad, por supuesto, pero de la práctica amorosa que nosotras podamos tener. Eh, la identidad, y eso es algo que yo he comentado en otros cursos, a mi muy humilde opinión, la identidad de hombre tampoco es habitada. Y desde ese lugar, yo he dicho en algunos otros lados que cuando hablamos de seres humanos, no estamos hablando del hombre. La historia del hombre que leíamos, por ejemplo, en enciclopedias hace 20, 30 años, no es la historia de todas las personas. Ya hay un filtro ahí importante. Entonces, preguntarnos en este momento cuáles son los procesos de ascripción o resistencia es importante y cómo lo podemos hacer a partir de lo que sentimos. Esto que nos compartía nuestro colega
en términos de que al principio yo sentí como una especie de rechazo, es total y absolutamente válido, ¿no? Hay sensaciones confusas, me gusta, no me gusta, cuando se nombran las cosas, es importante. Pensé mucho, por ejemplo, en cómo el albur, en el caso de México, para los que nos ven en otros lados, en México hay un juego de palabras que se conoce como el albur, donde el juego está justamente, es un juego sodomita, es ver quién penetra a quién, y se utiliza con el lenguaje, de tal suerte que hay, inclusive en nuestro país, hay concursos del albur y ver quién es el rey, la reina del albur. En México había una persona, una mujer, como reina del albur. Y lo que, es decir, todas estas relaciones son explícitas, es lo que quiero decir. Pero cuando la palabra nos habita de manera distinta, diversa, los efectos también son distintos. El rechazo no es gratuito. El nivel de violencia que tienen, que reciben las comunidades de la diversidad sexogenérica es brutal. Nosotros estamos en números generales solo por debajo de Brasil, que es el número uno de, por ejemplo, de transfeminicidios y de muertes de la comunidad de la diversidad. Eh, y bueno, esto pues, nos tiene que llamar a la reflexión en ese sentido, porque la escucha radical implica, como decíamos hace rato, también una escucha sin interactuar. No se trata de convencer a nadie, no se trata de, digamos, de hacer misa o de generar protocolos, sino de generar espacios para la escucha radical, que implica que lo que voy a escuchar incluso no me guste. Esto es muy común en los grupos de hombres. Muchas de las cosas que vamos a escuchar ahí, de las cuales somos corresponsables, no nos gustan, nos incomodan. Y precisamente por eso es más barato, identitariamente hablando, volver a violentar, volver a señalar, volver a contraargumentar, como decía Canuto, la posición hegemónica. Entonces, la reflexión que está en el centro y que un poco proponemos desde esta sesión es ver cuáles son las adscripciones o resistencias en términos de cómo nos nombramos y cómo nos narramos a nosotros mismos. Eso también es importante. Cuando nosotros trabajamos con la poesía, con la escritura, estamos buscando claves para un cambio real, un cambio concreto. Real no es la palabra que quiero utilizar, sino un cambio concreto. Porque las falsas expectativas también son reales. La forma en la que nos evadimos también es real, es una realidad. Nuestra incapacidad de entendernos más allá de la heteronorma también es real. Hay una incapacidad de pensarnos de manera distinta. Eso también es real. Entonces, yo puse aquí un poco, tenemos que narrar, tenemos que nombrar, tenemos que verbalizar qué tipo de cambio queremos. Y es a lo que invita el movimiento de 100.000 poetas, que las personas, independientemente de su condición y de su latitud en el mundo, puedan nombrar qué tipo de cambio quieren. El tipo de cambio que quieren vivir, que desean o que incluso pueden prospectar. Nosotros, y lo decíamos la vez pasada, si nos hubiéramos propuesto durar 10 años, a lo mejor nos hubiéramos acabado en el segundo, no lo sé. Sin embargo, prácticas de poéticas y de líricas que utilizamos, es importante para mí compartirles también que cuando este movimiento nació, nació también con artistas, nació también con músicos, nació también con fotógrafos, y la línea, digamos, que se ha mantenido durante 10 años es la poesía. Y digo, no tenemos ninguna reflexión o posición al respecto, pero me parece que es importante pensarlo. La poesía pues ha perdurado. En el chat me dice ALX, no sé, no lo pronuncio porque seguro lo voy a decir mal. Estoy de acuerdo con que el albur tiene una base sexual o sodomita, sin embargo también es un juego de agilidad mental. Entiendo que en este contexto se ve desde otra perspectiva, pero reducirlo a una cosa que nos incomoda no es descalificar a los grupos que lo practican y se sienten cómodos con él. Es una pregunta. De hecho, la heteronorma descalifica a lo diverso. Es decir, si tú no entras en el juego, pues te descalifica. Lo que es importante para mí es, a partir de un modelo de comunicación no violenta, es describir los hechos. Y el albur, por muy fino que pueda ser, y bueno, pongo fino entre comillas, por muy, digamos, por muy elevado que sea la agilidad mental, evidentemente para discriminar se necesita una habilidad mental.
Evidentemente, para reproducir estructuras de jerarquización sin que nos interpelen, se necesita una habilidad. Por supuesto, no estoy negando que no la hay, todo lo contrario. La invitación es un poco a indagar en dónde está mi atención y dónde está el foco de esa habilidad. ¿Qué estoy haciendo con eso? Ahorita lo vamos a ver de manera más detenida. Pero, digamos, no es reducir el albur. El albur tiene prácticas, incluso tiene anclajes históricos en algunos poemas de la Edad Media que también jugaban, me parece que es Francia, en este caso no tengo el dato exacto, lo siento, pero que también tienen un doble lenguaje. Pero la connotación sexual, por ejemplo, y sodomita, es muy, muy situada en estas latitudes, por lo menos hasta donde yo conozco. Es probable que haya otras, por supuesto, y no la quiero reducir y por supuesto estoy diciendo que no quiero ser categórico. Lo que quiero señalar es que cuando nosotros estamos viendo un albur, inclusive en televisión de paga o en televisión o en un espectáculo al que vamos a pagar, lo que estamos viendo es la reproducción estética, es decir, la poética de la sodomía o de la jerarquización entre dos cuerpos, quién penetra a quién. Pensemos que la violación en términos de la cultura heteronormada es brutal, es una violencia machista, es decir, quien viola es porque tiene ese poder y esa posición de hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede romantizar este hecho. Y también pensemos que hay investigaciones de cómo los cuentos infantiles, el de la Caperucita Roja, etcétera, también entrañan una historia terrible de violaciones, eh, de prácticas violentas, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no niego que hay una habilidad en el albur, por supuesto, incluso nos vanagloriamos como mexicanos de esas habilidades y de esos, hay toda una época del cine mexicano que se fundó en esa construcción. Sin embargo, la invitación es a reflexionar en qué sentido esos efectos los estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, lo que está en el corazón, digamos, del movimiento de 100.000 y lo que está también en el corazón de esta poética disidente es justamente la voluntad del cambio. Quienes estén trabajando ya, por ejemplo, en grupos o quienes estén o hayan trabajado ya con comunidades que están de alguna manera trabajando para modificar patrones de comportamiento. Pensemos en miradas lascivas, pensemos en refranes, pensemos en un montón de construcciones. eh, Pueden tener claridad y conciencia de lo difícil que es modificar un patrón de conducta. Entonces, eh, cuando nosotros decimos que hemos heredado el machismo, las prácticas machistas, la violencia y también la voluntad de negar sistemáticamente en el lenguaje y en la representación cultural a las disidencias, es decir, lo que no está en la norma, tenemos que pensarnos muy bien cuál es nuestro papel. Y ese es un poco a lo que invita el movimiento. Eh, Muchas de estas problemáticas que apuntó Canuto están dadas en términos de problemáticas de orden global. El, los feminicidios no son un tema solo de México, desgraciadamente, y es importante decir que atrás de cada uno de los ejercicios de esos feminicidios hay una construcción subjetiva de hombre, que cambia, por supuesto, de país en país, que cambia de región, pero que mantiene un núcleo duro, por decirlo de alguna manera, y esto se debe también a que no solo para el análisis, sino también para el trabajo de 100.000 poetas, eh, nos gusta trabajar con esta función poética del lenguaje, lo que se nombra, lo que ustedes pudieron escuchar en voz del propio autor, es justamente cómo esas formas de enunciación adquieren un grado de importancia porque nos permiten ver, nos permiten sentir, nos permiten comulgar en ese espacio, en ese acto de escucha radical, nos permiten comulgar con otras cosas que para nosotras ni siquiera son imaginables, como la existencia de otro tipo de identidades, de otro tipo de proyectos vivos y humanos. En ese sentido, traje a colación también el albur, porque esta función poética también la tienen las fábulas, también las tiene la literatura, el cuento, la novela, pero también esta función es importante, por eso decía que no quería reducir, sino reconocer al contrario, que
esta función poética no se reduce o se consagra solo en el nivel académico del ejercicio poético, sino también esta función incluye la lengua popular, el discurso, los chistes, los refranes y muchas de estas estructuras que nosotros en el día a día reproducimos de manera inconsciente. Lo que ahora sabemos, y lo sabemos por los estudios de género y por los estudios críticos, es que esta función poética también tiene efectos en las representaciones sociales de manera diferenciada que tenemos de hombres y de mujeres. Cuando hablamos del macho mexicano, yo les puedo asegurar que muchas personas que nos escuchan tienen una imagen concreta en la cabeza. Un macho mexicano, por ejemplo, o un macho latinoamericano. Se habla también del macho ibérico, del macho europeo, por ejemplo, en los estudios, pero tenemos un bagaje, una imagen que representa culturalmente esta aseveración. Si ustedes se plantean una representación, por ejemplo, como la del marica, como nos la planteó Canuto, muchas de las imágenes que acuden a su mente pueden ser varias, ojalá sean muchas, pero les podría yo decir que al igual que con el macho, hay estereotipos ya representando esa posición y ese decir, ¿no? Andrés dice por el chat, incluso como hombres, el permitirse sentir ya es alejarse de la norma, claro. Y yo podría decir, un poco adelantándome, que la norma de género para los hombres es tan ridículamente escasa que cuando nosotros nos atrevemos a sentir, fíjense muy bien lo que decimos en las palabras, el cuerpo siente, pero fíjense cómo a través de nuestra vida vamos cercenando, castrando, si me permiten un poco el término, nuestros sentimientos al grado de que cuando eso sucede, para nosotros ya no es importante. Entonces, esta forma estoica, como dice Andrés en el chat, de soportar la vida, es realmente es un ideal de lo hegemónico. Se nos pide que no nos dobleguemos y piensen ustedes en los trabajos, piensen ustedes en aquellas personas que son defensores de derechos humanos o que trabajan con el crimen organizado o que están en lugares muy sórdidos socialmente hablando, culturalmente hablando, se capacitan, se desarrollan habilidades para resistir y para no entrar en esa comunicación. Y esto tiene efectos, vaya. Entonces, justamente la función poética del lenguaje también incluye estos elementos lúdicos, esta pedagogía, por ejemplo, como la que hablan algunas autoras feministas de la crueldad, de la violencia, está inmersa en esas palabras. Por eso, para nosotras es importante también citar las formas populares del discurso y como decíamos, ahí están los refranes. Ustedes revisen el refrán que se sepan, el que venga a su mente y ustedes van a ver cómo el lugar que ocupan hombres y mujeres ya está de entrada jerarquizado y no solo jerarquizado, no es neutral, es lo que quiero decir. Entonces, por eso citaba yo el albur. Pero esta función poética también nos permite poner énfasis en otra serie de figuras retóricas o literarias que nos ayudan a comprender al otro, al otro, aunque no estemos de acuerdo, aunque no estemos... vaya, para mí es importante decir que cuando hablamos de disidencias, sean estas sexogenéricas, o sean disidencias políticas, o sean disidencias discursivas o heteronormadas, como las que nos traía a colación Canuto, es importante decir que todas esas posiciones son personas, que existen, que ya están aquí físicamente. Entonces, la manera en la que nos referimos hacia ellas, como las tratamos, es lo que configura lo que llamamos la desigualdad social por razones de género, sexo, entre otras. Entonces, estas figuras, esta retórica, esta poética, nos ayuda a nosotras en el trabajo y eso es un poco lo que el movimiento de 100.000 propone, a entender las problemáticas de las cuales no somos, no solo parte, sino que inclusive no las conocemos. Entonces, aquí en el chat, dice Juan Francisco, una disculpa, está fallando la energía. Ah, ok. Mario dice, en Guatemala se expulsó a un profesor universitario gay que realizaba un performance en la Plaza Central. Salió en TV y lo despidieron.
vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia, desgraciadamente, muchas de estas prácticas. Lo que decimos siempre es que nosotros habitamos lo que en términos teóricos se llama la cisnorma, es decir, hay una forma de relacionarse que es la hegemónica y que es reconocida por todas las instituciones globales, políticas, culturales, familiares, inclusive espirituales, que tienen que ver, religiosas me quiero referir, que tiene que ver con ocultar siempre eh, lo disidente, lo diverso, lo que no es, lo que no se acepta. Entonces, esa es una práctica que a nosotros nos permite, de alguna manera, ejemplificar en dónde está la desigualdad. Y cuando nosotros hablamos de desigualdad, que haya gente diversa nunca ha sido un problema. En la historia de este planeta siempre ha habido diversidad en todos lados. Lo que ha causado los problemas y los conflictos es justamente la valoración que se tiene de esa diversidad. Lo que para nosotros es importante o no. O es digno de ser asesinado, de ser borrado, de ser maltratado, como pasa desgraciadamente de manera cotidiana. Entonces, eh, esto justo, ¿no? El tema del refranero. Entonces, para nosotros la palabra tiene que ver con reconocer que también la construcción social del lenguaje tiene un sesgo masculino. Y más allá, insisto, no es por entrar en el debate si el lenguaje es incluyente, inclusivo o no, sino que reconocer y describir que para la lengua española y castellana, en este caso, el mundo masculino es universal. Y de hecho, la categoría de masculino universal, así se llama en gramática, incluye a todas las personas, dice a los géneros, perdón, incluye a los dos géneros gramaticales. Es importante en esta discusión no confundir el género gramatical con el género sexual, es importantísimo. Pero el énfasis que estamos haciendo es lo que el lenguaje describe, lo que el lenguaje nos muestra. En el ejercicio que nos comparte Canuto, lo que podemos ver y observar son justo las relaciones de poder entre prácticas que ya están ahí, que nos pueden gustar, que nos pueden dar asco, que nos pueden obligar a cerrar los ojos. Ese es otro debate, pero son prácticas que están ahí y que están en lo cotidiano, en nuestro espacio público e inclusive en nuestro espacio privado. Entonces es importantísimo para nosotros nombrar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas de quién dice, qué dice y cómo lo dice no tienen una connotación de increpar o de enjuiciar, sino de describir desde qué posición se habla. Por eso es importante el ejercicio y por eso quise traer la voz de Canuto, porque la realidad del mundo que él habita nos las permite conocer. ¿Y qué es lo que nos permite conocer también? Que el masculino universal es una estructura, ¿no? Pensarse en masculino es justamente lo que el sistema nos ofrece a todas las personas. Y lo que sistemáticamente ocurre es que hay personas, hay vivencias, hay identidades y hay proyectos subjetivos que no comulgan con esto. Y no solo los de identidad sexogenérica. Nosotros podríamos situar en esta representación la cosmología indígena, por ejemplo, la cosmogonía, perdón, indígena, de cómo ellos y ellas nombran a la Pachamama, a la naturaleza, que es de donde venimos absolutamente todos y todas aquí. Independientemente del lugar donde ustedes estén en este momento, todo lo que les rodea viene de la tierra, todo absolutamente, la madera, el plástico, el metal, etc. Son cosas vivas y para nosotros no es vivo. Para nosotros es mercado, es mercancía, no sé qué sea, pero eso tiene consecuencias. Y en ese sentido, cuando nosotros pues estamos tratando de hablar desde estas problemáticas, desde los estudios de masculinidad, es importante reconocer uno, que estos estudios tienen muy poco en Latinoamérica y que los primeros, digamos, investigaciones parten o se sitúan en cortes liberales que ponen un gran énfasis en cuestiones identitarias. De a poco, estos estudios van abarcando otras esferas, como puede ser el desarrollo comunitario, como pueden ser los proyectos de sustentabilidad, como pueden ser los ecocidios, etc. Entonces, es importante
plantearnos un desplazamiento de esto que hemos llamado aquí la escucha radical. Yo espero que este ejercicio nos haya podido acercar a la necesidad de abrir los oídos, a la necesidad de generar otro espacio para la escucha, pero también para reconocernos en palabras de otras personas. Eso también es importantísimo para mí, porque este proyecto de 100,000 poetas por el cambio utiliza la poesía justo para abrir posibilidades de diálogo. Cuando nosotros estudiamos desde las masculinidades, nos damos cuenta que la mirada masculina es el principio del problema, porque nosotros no nos estamos situando como un espacio o como una identidad vulnerada ni vulnerable. En tanto vivimos en la hegemonía, digamos, en un lugar que nos ha privilegiado todo el tiempo histórica y culturalmente, nosotros no podemos empatizar o nos cuesta mucho trabajo empatizar con posiciones identitarias que no viven en la hegemonía. Y por eso algunas agendas como el lenguaje, como la práctica, como los dispositivos o tecnologías de género que tienen que ver con la ropa, con el uso del cuerpo, con la sexualidad, etcétera, los vemos como ridículos, los, los minimizamos, son problemáticas menores, son minorías y entonces nos sumamos en una mayoría que ejerce siempre el poder vertical. Y esto es lo que llamamos la heteronorma, ¿no? Entonces, es importante hablar de las identidades, pero también es importante que estos estudios o que estas herramientas que estudiamos nos lleven hacia la identificación de relaciones de poder. En la organización del movimiento de 100,000 poetas, muchas veces nos tropezamos y nos caímos por creer que la única forma de coordinar un grupo a escala global es centralizándolo, es haciendo coordinaciones, es repitiendo las coordinaciones regionales, es volver a generar grupos, volver a generar que los especialistas, por ejemplo, los poetas académicos, sean los que coordinen. Y una y otra vez el mismo movimiento nos regresó, afortunadamente, herramientas para decir, no, no es necesario. Nosotros podemos organizarnos si nos escuchamos, si nos preguntamos qué queremos y si analizamos qué tipo de cambios y de desigualdades queremos nombrar. En el caso de las masculinidades, cuando nosotros perdemos de vista los enfoques críticos de esto que llamamos el espacio heteronormado, es decir, cómo la mayoría de nosotros como hombres habitamos una identidad de hombres que no conocemos, que no sabemos qué posiciones ocupan, que no sabemos qué privilegios tienen. Y es en esa misma medida que una poética disidente se hace necesaria. Para nosotros, trabajar con poéticas disidentes implica no solo visibilizar que hay un proceso de relación de poder que a nosotros como hombres se nos fue dado histórica y culturalmente. Nosotros no pedimos estar en ese lugar de manera consciente, pero sí tenemos la obligación ética de ser corresponsables a ese lugar que nos ha otorgado la sociedad. Y en ese sentido, las preguntas que se trabajan desde esta posición es justamente qué hacemos con esta posición masculina. Esto que nos han compartido a partir de la poética, de este ejercicio de escucha radical, tiene que ver también con cómo me posiciono frente a este discurso. ¿Qué es lo que significa para mí? ¿Qué es lo que está en juego? Y ustedes van a ver si revisan, vamos a tener la oportunidad de tener estos documentos al alcance. Los van a poder tener y para que los puedan leer detenidamente y los puedan disfrutar. Pero también cómo nos narramos, qué narramos es importante para nosotros. Entonces, nosotros tenemos efectos que son sufridos por nuestra propia identidad, en el caso de que nuestra identidad sea cisgénero, es decir, que estemos cómodos con la identidad de hombres y entonces estemos habitando una identidad heterosexual. ¿Cómo dialogamos con otras identidades? ¿Cómo dialogamos con otras posiciones que no son hegemónicas? Eso también es motivo de reflexión, porque en esas interacciones también está la posibilidad de desactivar impulsos de uso de violencia, de discriminación y, como desgraciadamente nos mostró Canuto en su poemario, de agresiones físicas, por el simple hecho de ser distinto o disidente a la norma. Entonces, justamente cuando nosotros vemos cómo las lecturas y las escrituras, qué es lo que nos están proponiendo un poco, nos dicen, el movimiento, vemos
lecturas y escrituras hay muchas, pero por lo menos observamos dos que queremos posicionar. Y una es, ¿de qué manera esta identidad masculina podemos decir que queremos un cambio o que ya cambiamos? Porque esto es algo bien interesante. Las masculinidades disidentes, hay autores que las van a nombrar, las narrativas disidentes, en cambios generacionales, es decir, jóvenes que están utilizando, que tienen prácticas distintas en el cuerpo, en su sexualidad, en cómo viven la política, en cómo viven sus derechos y de qué manera ese cambio, en tanto hay muchos jóvenes, hombres, mujeres, eh, que tienen distintas identidades sexogenéricas que están luchando y organizándose por tener un mundo distinto, que les reconozca ese derecho a tener un proyecto de vida distinto y que no es necesariamente el heterosexual, hay que decirlo tal cual. Ahí hay conflictos, hay un hecho dado, decimos desde el análisis. Todo esto que ellos son, todo esto que ellos representan en términos culturales, su escritura, sus estudios, su forma de vida, sus costumbres, incluso su forma de organizar la vida y reproducirla, ya es un hecho. La forma en la que utilizan, por ejemplo, las aplicaciones para tener relaciones afectivas, cómo están entrando en estas relaciones, cuál es el efecto, el diálogo que tienen con el mercado, el diálogo que tienen con otras estructuras que llamamos tradicionales, ya es un hecho. Es decir, no hay vuelta atrás. En ese sentido, habrá necesariamente otras identidades, hombres distintos. Y otra que es que este cambio en las prácticas no necesariamente implica una transformación de las relaciones de poder que ya están instaladas. Y esto también es importante para nosotras problematizarlo. El segundo poema que leyó Canuto, por ejemplo, que tiene que ver con cómo los proyectos que conocemos de izquierda y derecha tradicionalmente en la política global, cómo se discuten esos afectos y cómo hemos visto a través de los años y de los procesos de nuestro país que muchos de los grupos de izquierda no necesariamente respetan los derechos humanos. Muchos de los hombres que son de izquierda pues tienen prácticas también hegemónicas en el sentido de que son golpeadores, tienen muchos hijos, no son corresponsables con su familia, eh, tienen prácticas de poder vertical, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es importante plantear también? Esta poética disidente también nos habla de que es necesario ir hacia el fondo. ¿Sí? Es necesario abrir una crítica, y esa es un poco la invitación en este año para las poéticas disidentes. Vamos a trabajar 100.000 poetas por el cambio a 10 años en el 2020, en este turbulento año 2020, para cuestionar también la heteronorma y cuáles son los efectos de eso. En muchos casos podría yo adelantarme a decir que hay personas infelices. Muchos de nosotros que hemos podido trabajar, por ejemplo, con grupos vulnerados o en condiciones de vulnerabilidad, uno de ellos es, por ejemplo, las mujeres que eh, están adscritas al trabajo sexual, por ejemplo. Eh, Muchas de ellas nos han platicado cómo los hombres heterosexuales las buscan inclusive solo para platicar, no necesariamente para tener relaciones, en fin, tienen prácticas de otro tipo. La forma en cómo construyen su deseo, el deseo sexual también es importante en este contexto. Y al mismo tiempo, como decía Canuto en la primera mitad de este curso, también las aplicaciones que se dan al interior de la comunidad gay, hay autores que también hacen fuertes críticas a la forma en la que la comunidad de la diversidad sexogenérica al interior se está organizando, y uno de ellos es Oscar Wash, que también hemos trabajado en otros cursos. Estas críticas, esta mirada crítica nos tiene que ayudar a posicionarnos de manera radical por la igualdad. Ese es un poco a donde quiero llegar. Entonces, desmontar la necesidad de jerarquizar las relaciones con base en el sexo, con base en el género, con base en la edad, en la preferencia sexual, en la religión, en los pensamientos de orden político, en los gustos, en fin, es necesario desmontar esto porque esto lo hemos ya documentado, es la génesis, o en muchos de los casos, es la génesis de las disputas, de los ejercicios de poder y de la violencia simbólica y directa también. Entonces, es importante esta parte. ¿Qué lecturas también se hacen necesarias? Y con esto quiero empezar a cerrar ya para que podamos platicar pues un tiempo entre todos y todas. ¿Qué tipo de valores tendrían que habitar en una identidad que se dice hombre? ¿Qué tipo de hombres necesitamos
para que nuestro mundo sea un mejor mundo? Esa sería un poco la pregunta que anticipo, con la cual quisiera cerrar, ¿no? Por lo menos esta sesión, eh, porque cuando nosotros trabajamos nuestra masculinidad, decimos a veces con orgullo a nuestras familias, a nuestra pareja, a nuestras hijas, a nuestros hijos, estamos yendo a espacios para deconstruir nuestra masculinidad hegemónica. ¿Y qué es eso, papá? ¿Qué estás haciendo ahí? Híjole, no sé, ¿no? Estamos cambiando, pues ya ayudamos en la casa, ya si me quedo en la casa no me siento mal, ya soy más sensible, tengo distintas relaciones con mis hijos, etcétera. Y sí, es muy positivo, es muy bueno, es necesario, pero es importante también apuntar que el cambio se encuentra más en el fondo. Aquí les puse solamente algunas de las que vamos a encontrar en los estudios de masculinidades, por supuesto, las relaciones de pareja, ¿no? El reparto de lo que conocemos como economía del hogar, es decir, sostener una casa, eh, aceptar que las personas, nuestras parejas, tienen una vida propia y un desarrollo profesional propio. Ustedes les podrá parecer algo ya muy trivial, pero créanme que en grupos de hombres sigue pesando que la mujer, la esposa, sea la que tiene mayor proyección o que tenga mejores oportunidades de trabajo, sigue siendo un factor no solo sensible para el hombre, sino para las familias. Muchas veces son las... Sí me sigo escuchando, ¿verdad? Me hacen una seña, Sí, si no, por favor. sí, Antonio, sí. Gracias. Son muchas veces las familias las que están presionando abiertamente a los hombres para que vuelvan a tener prácticas de alguna manera, digamos, hegemónicas, ¿no? Por ahí alguien había levantado la mano, no sé si quieran participar, me lo hacen saber, por favor. Pero esto que puse aquí no quisiera dejarlo pasar. Eh, Muchos de los trabajos que estamos haciendo con poéticas disidentes tienen que ver con visibilizar posiciones. Y ojo, no es que el movimiento esté abriendo espacios para, les esté dando voz, ¿no? Como una cosa, no, no se trata de eso. Se trata de que la misma organización del movimiento de 100.000 poetas ha puesto énfasis en la necesidad de dialogar con estas posiciones y de sentir estos afectos como importantes para la comunidad. Es decir, hay comunidades en Estados Unidos que están trabajando sobre poéticas de comunidades lesbianas, por ejemplo, que son importantes, de comunidades lesbianas negras, que tienen en este punto de vista, digamos, varias marcas de género, como se suele llamar en la teoría, que ellas están recuperando y están reflexionando sobre su propio proceso. No es que el movimiento, digamos, les dé voz, sino que este movimiento se ha ido consolidando como un espacio donde esas voces pueden habitar. Y en ese sentido también hemos hecho la reflexión de que muchas de estas voces de hombres y de poetas están reflexionando también sobre sus propios ejercicios de poder. Y quizá no lo están haciendo de manera consciente, hay pocas personas haciéndolo de manera consciente, pero eso en la colectiva ha sido un interés importante. Abrir espacios de diálogo y de escucha radical también tiene que ver con los formatos, con cómo estamos haciendo esto que Canuto decía de eh, compartir las palabras, compartir las lecturas de poesía, los ejercicios hegemónicos cuando nos organizamos. Insisto, muchos de nosotros como varones tenemos muchas habilidades y muchas prácticas hegemónicas que es necesario identificar. Entonces, para nosotros la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica sí ha sido positiva porque nos permite espejearnos, nos permite ver de qué manera no queremos replicar ni en la organización del movimiento, ni en la forma de conducirlo, ni en la agenda que cada uno de nosotros y nosotras decide a nivel global, la imposición ni de contenidos, ni de enfoques, ni de, digamos, ni de herramientas. Lo que sí pedimos de manera concreta es que puedan definir qué cambio necesitan, qué cambio quieren. Y esto viene a colación porque cuando trabajamos con grupos de hombres y les decimos o reflexionamos, yo incluido con todos, qué tipo de cambios queremos hacer, a veces es muy difícil nombrarlos.
identificarlos, qué es lo que quiero cambiar, qué me molesta, qué es lo que estoy dispuesto o qué es lo que quiero, cómo me quiero modificar hacia la segunda, tercera mitad de mi vida. Y en ese sentido es importante esta reflexión. Aquí, por eso es importante para nosotros abrir un espacio para repensar la masculinidad y saber que tiene implicaciones culturales. Muchas de estas implicaciones tienen que ver con que los procesos, por ejemplo, la colectiva empezó trabajando sobre violencia simbólica, sobre los feminicidios, y ese trabajo nos abría muchas puertas. Y como alguien ya señaló en el chat, también cuando empezamos a trabajar disidencias o cuando se empezaron a hacer espacios que tienen que ver con disidencias o frente a la heteronormatividad, los espacios ya no fueron muchos. Y esto es una realidad. Y tiene que ver también con las relaciones de poder que están instaladas en un marco donde lo hegemónico sigue siendo la cultura heterosexual y en donde todo lo que está fuera de esa norma es visto como disidente, como malo, como negativo, como sucio, como abyecto, etc. Entonces, ¿de qué manera esta masculinidad hegemónica desplaza los reconocimientos pues de otras poéticas, de otras formas de habitar la identidad? Es motivo también de nuestras reflexiones. Entonces, con base en esta idea, digamos, de ser más horizontales, de generar espacios para la disidencia, es que pues, se han hecho no solo festivales, sino también se han hecho programas en escuelas, en institutos, se han formado a otros capacitadores en lectura. Canuto ha trabajado para capacitar también a gente que lee en voz alta, etc. Entonces, un poco la pregunta, y con esto empiezo ya a cerrar para que podamos tener espacio para la escucha. ¿Qué hacemos? Esa es un poco la idea. Y con esta pregunta nació 100.000 Poetas por el Cambio hace 10 años. ¿Qué hacemos? Y parte de lo que nos hemos contestado es justamente, pues podemos reunirnos, a hacer lecturas, a revisar, a nombrar, a pasar un espacio de convivencia, pero también de intervención, de intervenir esa normalidad que nos quita espacio para nuestros sueños, que nos quita espacio para dialogar, que nos quita espacio para buscar la salud, que nos quita espacio para la convivencia. Y en ese sentido, muchos de estos espacios tienen que ver de manera directa o indirecta con lo que llamamos la construcción de la masculinidad hegemónica, con el uso de poder, con de qué manera estamos contaminando nuestra tierra. Y esto que yo les mencionaba en la sesión anterior. Esta, esta, esta participante tiene 10 años con nosotros trabajando, y la primera vez que salió hace 10 años, aquí está la foto que salió, el cambio que ella planteaba es justamente que se parara la guerra en Chihuahua. Pues basta decir que pues, la guerra no ha parado, ¿no? Ahí sigue, los feminicidios están ahí instalados. Pero algo que me parece hermoso y que se los quise traer es justamente cómo cuando ella se comunicó con el equipo y decía, bueno, es que yo solamente estoy yo y mi bebé y listo, ¿puedo participar? La respuesta es sí, y tiene 10 años participando. Acaba de participar de manera activa en un micrófono abierto de carácter global, es decir, ella ya conoce a redes globales con las cuales trabaja y con las cuales tiene la posibilidad de generar un cambio. Ese es el punto medular al que quiero llegar. Entonces, la poética del cambio en el movimiento tiene que ver con la posibilidad de que lo otro me habite. Y por eso la pregunta de la identidad es si esta identidad o lo que se dice del hombre o los mandatos sociales que recibe el hombre realmente me habitan. Realmente están o me habitan de manera inconsciente o me habitan cuando me conviene. Porque eso también es importante reflexionar. Este movimiento también al interior ha tenido disputas, ha tenido prácticas, muchas de ellas machistas también. La próxima sesión vamos a hablar sobre ello. Y esto no nos hace ni peores ni mejores, es decir, es una representación de alguna manera. El movimiento en tanto global tiene representaciones también de prácticas y de conflictos que están instalados en diferentes partes del mundo. La violencia de género no es exclusiva, nuevamente lo decimos, de México, sino también de otras latitudes, desgraciadamente. Entonces, una de las claves que hemos utilizado para leer la violencia masculina es que
algunos de los cambios tienen que ver con esto que Michael Kaufman, que es uno de los autores, digamos, eh, pues no sé si más importantes, pero sí por lo menos icónicos de la masculinidad, eh, tienen que ver, y de la masculinidad cis, hay que decirlo en ese sentido, eh, a la que es la que creo que está más interpelada, porque es justamente los mandatos de esa cultura cisgénero, es justamente la que está generando efectos de violencia simbólica en las representaciones sociales, etcétera. Esto que Kaufman llama la tríada de la violencia tiene que ver con abordar también líneas estratégicas para trabajar con niñas, adolescentes, con mujeres, por supuesto, pero también entre hombres, junto y con otros hombres, y también en esta poética de cómo habito yo esta palabra y cómo me reconstruyo y yo me puedo definir. Y esto, por supuesto, pues, tiene que ver con el contexto social que estamos viviendo, eh, donde a partir de la segunda mitad del siglo XX hay, por supuesto, un discurso que unifica, que mete a todas y a todos en un mismo costal, siempre y cuando estén o sirvan para que el mercado pueda obtener de ellos la fuerza de trabajo, la fuerza de representación y reproduzcan la forma en la que el capitalismo nos ofrece la vida. Es decir, no tenemos espacios de recreo, no tenemos, en fin, una serie de características, solo por nombrar algunas. También el desapego a lo diverso, es decir, no terminamos por habitar de manera identitaria la diversidad cuando es evidente que somos diversos. Aún al interior de los hombres, de los grupos de mujeres, de los grupos de la diversidad sexogenérica, hay diversidad. Entonces, hemos visto y ya hemos comprendido que este discurso que genera el patriarcado es justamente un discurso que genera violencia. Y esto ha sido difícil de colocar en el movimiento, pero el movimiento tiene en ese sentido una claridad. Y precisamente por eso cuando hablamos de propuestas para el cambio, estamos hablando de múltiples lugares. Este es un micrófono abierto que sucedió el mes pasado y que justamente pues en un contexto de pandemia, la sesión pasada alguien me preguntaba cómo ha impactado eh, la pandemia al movimiento de 100.000 poetas. Bueno, aquí hay una muestra de que el movimiento se adapta. De la misma manera como lo han hecho múltiples familias, como lo han hecho múltiples generaciones de personas, hemos recurrido a las plataformas eh, de más media para seguir en el movimiento. Y es curioso porque hace 10 años el movimiento nació a partir de la plataforma de Facebook. Fue Facebook la que posibilitó el encuentro, digamos, de múltiples poetas y de múltiples personas interesadas a nivel global. De la misma manera, pues seguimos trabajando en estos contextos, pero también quiero plantearles esto. Una de las iniciativas que, por ejemplo, Estados Unidos está teniendo ahora tiene que ver con lo que yo mencionaba de la tríada de la violencia masculina, con el trabajo con la infancia. Es decir, una de las líneas que están haciendo este año tiene que ver eh, con darle, otorgar un espacio especial donde los poetas y los escritores visitan espacios, escuelas en este caso, a leer poesía, a invitar a niños y niñas a leer poesía y a leerles, así como lo ha hecho Canuto para nosotros en este grupo y en este curso, eh, pues leernos también y escucharnos a partir de la poesía. Entonces, pues parece retórico, pero me parece que la poesía ha sido un vehículo muy bueno, no solo no lo demuestran los años, 10 años ya del movimiento, sino que las personas que están encarnando esta intención del cambio están poniendo los ojos también en comunidades, no solo en los infantes, sino también en comunidades, por ejemplo, migrantes, en mujeres, por supuesto, en violencia de género, en hacer que las personas cada vez sean dueñas de su propia voz. Es decir, que habiten, que la palabra nos habite un poco. Estoy parafraseando una poeta guerrerense que también ha participado con nosotros. Y vean cómo en el blog de 100.000 Poetas por el Cambio, Estados Unidos, hay una compilación de poesía que es abierta, que la puede descargar cualquier persona interesada. Ustedes se meten a ese blog y descargan estos recursos que tiene que ver con de qué manera trabajar en clase para aquellos que son profesores o que ahora en contextos de pandemia
tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas en casa y se nos dificulta, digamos, el trabajo, la convivencia, aquí hay, digamos, de manera abierta, recursos de poesía y cómo trabajar con ellos para, eh, pues de alguna manera, fomentar relaciones más equitativas y más igualitarias, ¿no? Entonces, fíjense cómo, pues esto ha sido como una de las propuestas y de los intereses del movimiento. Y ahora sí, con esto quiero terminar. Dejo esto por si alguien lo quiere cachar y me gustaría, entonces, ahora sí, si podemos abrirle el micrófono a Emanuel, que tiene levantada ahí la mano, para reacciones sobre esto y sobre lo que ustedes gusten también. Antonio, buenas Hola, tardes a todas y a todos. Mira, lo primero que yo estaba pensando es que, bueno, a mí estos cursos que he tomado contigo me han abierto, o sea, hay otra forma de ver la vida. Pero sobre todo pero no para hacerle bien a la gente, sino por beneficio propio. Porque mira, es mucha exigencia todo este rollo del patriarcado, es como una coraza que uno lleva y en cambio, cuando se ve que uno puede ser de otra manera, sin todos estos como dogmas o cosas que tengo que hacer aunque no lo sienta, se siente uno muy tranquilo. Mira, yo apenas en la semana se suicidó este hombre que trabajaba en Garibaldi, bueno, que formaba parte del grupo. Y dicen que porque no tenía lana. Y yo me imagino qué grado de exigencia nos han metido para que lleguemos a sentirnos tan mal por no tener mucho dinero al grado de suicidarnos. Yo también he llegado a sentirme de alguna manera mal por no tener todos esos logros que se supone que debería de tener. Y yo pienso que por ahí va esto del patriarcado, ¿no? Como que por ahí va, no sé si le estoy agarrando mal, pero todas estas cosas que nos han enseñado y que son una carga muy grande, ¿no? Pero muy fea. Entonces, bueno, yo he tratado de, con estos cursos, como tratar de abrirme a lo que comentan, a todas las ideas que han sido nuevas, ¿eh? O sea, este año todas estas ideas son nuevas, nunca las había pensado en mi vida, ¿eh? Entonces, para mí se me ha hecho como muy liberador, porque además de todo, pues yo nunca voy a cumplir esos estereotipos o esos prototipos más bien de esos hombres, ¿no? O sea, a mí no me conviene creer en el patriarcado porque me ha hecho sentir muy presionado y siempre, pues que nunca acabo de llenar las expectativas. Entonces, es un comentario y bueno, de verdad te agradezco y también agradezco que haya venido este hombre que leyó la poesía porque pues, también eso es nuevo para mí, pero está muy padre. Gracias. gracias por tu comentario, Manuel. Hay varias cosas que podríamos decir. Justamente algo que para nosotras es importante es que a 10 años del movimiento muchas personas no lo conocen y eso de alguna manera tiene un pro y un contra. El pro es que seguimos trabajando y como el maestro Mario Doudón, espero haberlo dicho bien, que nos escuchaba de Guatemala la primera sesión, nos decía que sería bueno que las instituciones pusieran dinero y tal. Me parece que es importante advertir que la vida institucional y las relaciones que tienen las instituciones, por lo menos las mexicanas, que es donde nos encontramos, están atravesadas no solo por el patriarcado, sino por esta cuestión de corruptelas y de ejercicios de poder que son el patriarcado mismo, ¿no? Y me parece que eso ha sido un posicionamiento muy bueno porque de a poco hemos ido ganando espacios, gente que nos va conociendo, gente que va encontrando en este trabajo algo importante y que le hace sentido, que ese es nuestro objetivo. A final de cuentas, el cambio que Manuel necesita, así como lo acabas de decir, pues solamente tú lo tienes, tú lo conoces. Y la idea no es adoctrinar y tampoco la idea es convencer de nada. Está más que documentado por los grupos y estudiosas feministas cómo el patriarcado genera malestares en hombres, en mujeres, en intersex de manera importante. Entonces, justamente por eso, hace 10 años, uno de los malestares que teníamos como colectiva y lo seguimos teniendo, es justamente de qué manera podemos marcar un alto a los feminicidios y decir ni una más. O sea, y eso lo venimos diciendo desde hace 10 años. Y
pues si tú y muchas de las personas que nos escuchan ahora revisan las cifras en su localidad, en Latinoamérica, en Europa, ustedes van a ver cómo esa violencia machista sigue en pie. Entonces, de alguna manera es importante este trabajo que ven en pantalla, o sea, empezar a generar habilidades de otro tipo con infantes para que puedan tener un proyecto de vida que renuncie y que sea disidente al patriarcado, que sea disidente a la norma, que no busque el capitalismo, que no se esconda en el individualismo, que no sea hipócrita, que no sea corrupto, que no quiera abusar de nadie, que no quiera sacar ventaja de nada ni por nada. Esto es un trabajo importante, lo llevamos haciendo 10 años. Yo creo que nos vamos a morir haciendo este trabajo y por supuesto tenemos la convicción de que no vamos a ver ese cambio de manera global, pero sí lo vamos a ver en muchas comunidades. Si tú visitas el blog del movimiento, tú vas a ver muchas comunidades, muchos escritos, mucha gente que comparte su sentir y en realidad lo que comparte es que pues ha mejorado su vida y a final de cuentas eso es lo que queremos, que la gente sea más feliz. Y puede sonar muy cursi, pero la escucha radical, el amor radical, como lo dijo Canuto al principio, es una posición revolucionaria y también lo sigo creyendo. Muchas gracias, Emanuel. Y por ahí está Ana Marisol también que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pues yo les quiero agradecer estas charlas que nos ofrecen y estoy muy contenta y pues gracias por hacer cambiar ese pensamiento machista. Yo tengo una pregunta que si también han estudiado si las mujeres también damos ese tipo de prácticas o de disciplina machista hacia los niños o hacia ustedes mismos. No sé si también nosotros reproducimos esas prácticas y han sido estudiadas por ustedes. Esa era mi pregunta. Gracias y felicidades. Gracias, Ana. Sí, la respuesta es sí. Tanto hombres como mujeres, como comunidad de la diversidad sexogenérica, reproducimos prácticas hegemónicas. Y justamente eso es lo que llamamos desde la teoría de la violencia simbólica, es decir, que las instituciones que organizan la vida, nuestra vida, entre ellas la familia, la iglesia, la escuela, el gobierno, las empresas, reproducimos esas relaciones de poder. Por eso es importante la reflexión. Y por eso es importante también no caer en el juicio o en el falso juicio o en el señalamiento. Lo decía muy bien, la segunda lectura de Canuto tenía mucho que ver con eso. Pareciera que si nosotros estamos en la política, entonces estamos a favor de mejorar la vida de las personas. Pues yo les invito a revisar a los personajes de la política nacional en cualquiera de los estados donde nos estén viendo y pues se van a llevar la sorpresa de que no hay una convicción, un compromiso y un posicionamiento ético a favor de la igualdad de las personas. En ese sentido, justo por eso hablamos de perspectiva de género y por eso hablamos de teoría crítica de género, porque es una herramienta que nos permite analizar la situación que estamos pasando para ver en qué medida el prejuicio, los estereotipos y los sesgos de género que nosotros vivimos y como fuimos educados y educadas, los estamos replicando porque no conocemos otra forma de relacionarnos. Y por eso es importante la conciencia de la disidencia, es decir, de que yo me posicione, yo hombre, yo mujer, yo ama de casa, yo abuela, yo padre soltero, yo viudo, yo divorciado, etcétera. En este caso estoy haciendo énfasis en los hombres porque trabajamos con comunidades de hombres, pero esto lo puede hacer cualquier persona y los grupos feministas lo vienen haciendo por lo menos desde hace 300 años. Entonces es importante también reflexionar sobre qué tipo de relación establezco con mi hija, con mi hijo. Hay muchos modelos de comunicación, está la cultura de la paz, está el desarrollo de la igualdad sustantiva, hay muchas herramientas que afortunadamente ahora tenemos, ¿no? Pero es importante decir que cuando uno trabaja estos temas se pisan callos y se crean malestares. Y eso también es importante saberlo, ¿no? Y muchos de nosotros en los grupos de hombres con los que trabajamos, también trabajamos con el malestar, tanto de hombres como de mujeres. Es decir, de qué manera yo le puedo enseñar algo a mi hijo que
pues, que yo no tuve. Y por eso hay grupos digamos, no solo de estudio, sino de trabajo, hay encuadres terapéuticos, hay asociaciones civiles que ahora ya trabajan con los hombres, en fin, hay muchas herramientas. Este proyecto de 100.000 Poetas por el Cambio es una más. Hay muchos hombres que trabajan con sus hijos, con sus hijas, que participan en sus comunidades, que tienen comunidades religiosas participando en este proyecto que es laico, que es cívico, que no está buscando convencer a nadie, ¿no? Entonces sí hay opciones, por supuesto que hay opciones. Pero la respuesta lamentable es sí, tanto hombres como mujeres participamos de la reproducción de la violencia machista, de la misoginia y del sexismo, desgraciadamente. Marisela tiene por ahí la mano levantada también, por favor. Marisela, si nos escuchas, Sí, sí, adelante. buenas tardes. Hola. Me pareció, bueno, es que he estado en otros cursos y hoy me gustó que hubiera la apertura del chat porque creo que también necesitamos por lo menos comunicarnos en la distancia y escribir lo que de repente nos pasa por la mente, ¿no? Es una. Y mi pregunta era, creo que mencionaron que, no sé si han ido a las escuelas, porque creo que es una parte fundamental como ir involucrando a los adolescentes de esto que sucede, de las violencias implícitas, simbólicas y todo esto que nos está atravesando. Entonces mi pregunta es, ¿han ido a las escuelas? ¿Han dado algún curso? O no sé qué han hecho, digamos, en ese sentido? Gracias. Gracias, Marisela. Sí, efectivamente, la sesión pasada pasábamos compartíamos unas fotografías de cómo Canuto y otros colegas de la colectiva trabajaron con centros de estudios de bachillerato en el sector público y de qué manera tanto, en este caso, jóvenes mujeres como jóvenes hombres tuvieron el acceso a generar una propia poética. Uno de los ejercicios que trabajamos in situ tiene que ver con la creación literaria, ejercicios de lectoescritura. Muchos de nosotros que somos padres decimos de la lectura que es muy buena, que es benéfica para nuestros hijos, para nuestras hijas, y cuando nos preguntan a nosotros, oiga, ¿y usted lee? No, 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 yo ya estoy grande, yo ya estoy echado a perder, es para ellos. Y esto es justamente lo que queremos desactivar también. Nosotros, es difícil que nosotros contagiemos a participar a otras personas si nosotros no habitamos ese cambio, si nosotros no creemos realmente que esto va a cambiar. Entonces, nosotros estamos convencidas de que así se cambia el mundo, de cosas pequeñas, de comunidades, de acuerdos, de relaciones, de afectos pequeños. Por eso los afectos son importantísimos para nosotros y es radical mantener y cuidar nuestros afectos, porque nuestra cultura no los toma en cuenta. Pasa por encima de las personas, por su identidad, por sus deseos, por sus anhelos, y así nos han educado. Lo que te quiero compartir es que necesitamos un sistema de escuelas para la diversidad. Y no estoy hablando de diversidad sexogenérica solamente, sino de la diversidad en el sentido amplio, porque lo que enseña nuestra escuela es justamente la heteronorma. Es decir, si ustedes revisan los textos, los autores que se revisan, la forma en la que se trabaja, eh, cómo se organiza la clase, quién toma la palabra, dónde se sientan, ustedes van a ver que esta lectura de la igualdad se puede hacer en varios sistemas. Yo a título personal he trabajado con la Secretaría de Educación Pública durante muchos años, con profesores, con coordinaciones académicas, etcétera, y este sigue siendo un tema, digamos, abierto. Baste decir que actualmente en México, pues, está volviéndose a revisar otra reforma educativa. Entonces nos vamos a seguir reformando educativamente hablando, nuestro tejido social se sigue descomponiendo y seguimos debatiendo si es necesario hablar de sexualidad, por ejemplo, si es necesario hablar de derechos de la infancia, si es necesario. Entonces, ahí sí lamento decir que sí hemos ido a escuelas, pero debo reconocer que el trabajo comunitario fuera de las escuelas ha representado mayores alcances que en las escuelas, porque la escuela es parte del problema en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Por ahí está Ana Marisol. Muchas gracias, Marisela. Sí, gracias.
Vamos a tomar esta de Ana Marisol y ya vamos a ir cerrando por tiempo. Por favor, adelante. Sí, bueno, yo nada más quería compartir una mala experiencia que tuve en el cine, de que una madre iba con su hija adolescente y en este sentido de que ahorita se leyeron los poemas, estaba el chico viendo la película y le dice, no llores, puto. Entonces digo, eso es como frustrante, molesto y bueno, otro comentario que quería hacer es el que dijo la compañera, que también agradezco que pues, activaran el chat porque he tomado otras sesiones y no lo permiten, entonces también les quería agradecer eso. Y pues muchas gracias por estas pláticas, son súper buenas y muchas felicidades. Gracias, gracias. Pasamos rápido a Alicia Toledo, que es la última que tiene la mano alzada. Rapidísimo, Alicia, por favor. Sí, hola, muchas gracias. Me da mucho gusto ver que sí existen estos espacios, es decir, desde los espacios feministas se ve mucho a hombres diciendo, por ejemplo, comentarios como los que preguntaba la compañera anterior de si las madres pasan estas actitudes a los niños. Y como tú dices, sí, todos, porque todos tenemos esto muy interiorizado. Así es. Nada más que yo creo que la gran trampa aquí es como decir eso, ¿no? Son las madres, ¿no? Sin darnos cuenta que somos todos, ¿no? Y pues también es muy común que se ataquen estos movimientos diciendo cosas del estilo, ¿no? De ese, o por ejemplo, el enemigo de una mujer es otra mujer, etcétera, ¿no? Y pues la verdad sí da mucho gusto ver que sí existen estos espacios con diferentes formas de ver desde el lado masculino. Pues muchas gracias, Alicia, por tu comentario. Y sí, efectivamente, varias cosas que están ahí en el chat yo me las llevo y voy a recuperarlas en la siguiente sesión. Por tiempo tenemos que ir ya pues cerrando. Y no me queda más que pues felicitar a todas las personas que se dieron cita aquí este día, agradecer a nombre de Canuto y de un servidor que hayan tenido la disposición y la escucha radical en esta sesión. La próxima sesión también vamos a tener, digamos, una invitada también especial. Y respecto del poemario de Canuto y el material que tiene, yo me voy a poner en contacto con el personal del Museo de Memoria y Tolerancia para hacérselos llegar vía el Centro Educativo Trooper. Así que no se preocupen, ese material estará ahí, me comprometo a ello y pues les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan estado acá, su participación y recuerden que la convocatoria de 100,000 poetas por el cambio sigue abierta, pueden participar quienes ustedes quieran, puede ser una persona, dos, tres, puede ser un bebé, puede ser una nena, puede ser quien sea. Necesitamos gente por el cambio y pues esa es la propuesta. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Antonio. Gracias también a Canuto, que bueno, creo que ya no nos está acompañando en la sesión, pero como siempre es muy enriquecedor escucharlos. Y bueno, solamente quería hacer un último comentario respecto al chat. Entiendo que es una herramienta útil para poder pues colocar ahí comentarios y dudas. Sin embargo, en otras ocasiones nos vemos pues en la necesidad de cerrar el chat por mera seguridad. Es solamente por seguridad, ya que, bueno, tal vez alguno de ustedes nos acompañó en alguna ocasión, hemos tenido algunas intrusiones. Esto lo hacemos solamente como una medida de seguridad. Ahora en este curso es Antonio quien nos pide que activemos el chat y bueno, entendemos que estamos acompañados de gente que afortunadamente ha sido muy respetuosa en las sesiones y pues nada, solo quería aclarar ese punto que es por pura seguridad y también agradecerles por mantener ese respeto con la sesión. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Una última cosa, están preguntando dónde se van a poder ver las grabaciones. Este curso se va a subir terminando el mes en el canal de YouTube. Estén pendientes de las redes sociales, ya que ahí se estarán colocando publicaciones para que puedan volver a revisarlo. Muchas gracias. Gracias nuevamente.